Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Estamos hablando desde la semana pasada de un tema que, insisto, no ha sido del todo estudiado o ha sido parcial o subjetivamente tratado, y me refiero a la persecución religiosa aquí en México. De hecho, en otros países se han hecho estudios serios, objetivos, persecuciones como en Francia o en Alemania o en Italia o en España, y ciertamente las conclusiones han sido bastante demoledoras para ciertas posiciones que se han tenido a lo largo del pasado. Pero a lo que quiero referirme hoy en este segundo programa, analicé a vuelo de pájaro lo que sería la persecución del siglo I al siglo IV, después la decadencia de parte de la jerarquía en el siglo XIV y XV. Pero después hablé que hubo un resurgimiento a nivel mundial, bueno, no a nivel mundial, a nivel Europa, y creo que hubo una revolución, primero con la invención de la imprenta y después con el descubrimiento de América, que abrió nuevos senderos a los países, a las naciones, y donde hubo corrientes, puedo pensar en tres corrientes: el humanismo, después la enciclopedia y luego el liberalismo. Y claro, faltó la masonería, que envenenaron sus dardos a la Iglesia Católica. Claro, como historiador, pues debo de reconocer que la Iglesia Católica tuvo muchísimo influjo en la cultura de su tiempo. Tenían muchos bienes que la gente daba gratuitamente por la condición de su tiempo, eso es innegable. Pero también no podríamos soslayar ni dejar a un lado todo lo que la Iglesia Católica hizo en pro de la cultura. No podríamos ver a Europa en el medioevo, en la edad moderna y contemporánea, bueno, dejando tal vez a un lado de la edad contemporánea, sin la fe católica. O sea, yo podría pensar en Francia, en Alemania, en Portugal, en Italia, en Austria, en Polonia, y no podría dejar de pensar en la fe católica en todos los procesos históricos de estas naciones. Yo no podría dejar de pensar en la fe católica en el proceso histórico de los países que conquistó España y Portugal. Está implícita la fe católica en estructuras, en edificios, en música, en arte, en literatura, en música, en pintura. Es demoledor la fuerza de la Iglesia Católica. Pero lo que pesaba desde el humanismo era su poder. Tenía un poder sobre las conciencias de los seres humanos. Inobjetablemente tenía un poder económico grandioso y un poder. Y habría que destruirlo para que las nuevas instituciones tuvieran su devenir histórico
en el mundo. Bueno, hablaba entonces del siglo XV con los Borgia y después el siglo XVI y XVII con los Médicis. Yo creo que el declive fue en el siglo XVI. Primero el resurgimiento, por la gran influencia que tuvieron los papas Sixto IV, Alejandro VI, Julio II, León X, en darle a España como nuevo rey que protegiera a la Iglesia Católica, y me refiero en un momento a Isabel y Fernando, después a Felipe el Hermoso, luego Carlos I, y después a Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que fue una época de esplendor por parte de España y de defensa de la fe católica. Pero en ese mismo tiempo surge una corriente, fines del siglo XV, todo el siglo XVI, con autores tan prestigiosos como Erasmo de Rotterdam, pero también me refiero a Tomás Moro. Y claro, ¿por qué no incluimos a Maquiavelo? Es el humanismo. Y recuerdo una litografía escrita por Leonardo da Vinci, donde retrata al hombre en medio de un círculo que representa la totalidad de la tierra. ¿Cuál fue la exigencia del humanismo después de que la Iglesia Católica había sido el centro, o más bien, Dios había sido el centro? Porque el humanismo lo que propone es dejar a un lado a Dios y que el centro ahora sea el hombre. ¿Cuál será la cúspide de este pensamiento? Con los filósofos y teólogos de la muerte de Dios en el siglo XIX. Ya no es Dios el que tiene que gobernar al mundo. El que tiene que ser el centro tiene que ser el hombre. Por tanto, yo creo que con el humanismo inicia en el tiempo y el espacio del ser humano el rompimiento con la Iglesia Católica. Ya no es Dios el que va a regir nuestra vida. Será el hombre el que rija la vida del ser humano. Siglo XVI, yo pienso que sería el primer elemento de descubrimiento de América, el humanismo, y el tercer elemento que va a romper con el equilibrio de la unidad de Europa, porque yo les comentaba que desde Constantino, siglo IV, él consideraba que la política tenía que ser unida a la fe, y la consistencia de la política era la consistencia de la fe. Si había unidad en la fe católica, había unidad en el imperio. Por eso el primero que convoca un concilio es el emperador. De hecho, los primeros 8 concilios de la Iglesia Católica, desde el siglo IV hasta el siglo VIII, fueron convocados por los emperadores. Porque ellos vieron la urgencia, la necesidad de entender que si había unidad en la Iglesia Católica, había unidad en el imperio.
se dio pues el rompimiento con la Iglesia Católica a partir de un hombre que ya le dediqué aquí 2 o 3 programas de radio, y me refiero a Martín Lutero. Martín Lutero fue un hombre obsesionado por la muerte y por la condenación y salvación. Y eso que era doctor en Sagrada Escritura. Y por eso había heredado de parte de un amigo mío una cátedra en la Universidad de Wittenberg. Bueno, él en el año 1512, en Wittenberg, él dice que ha descubierto la clave para interpretar la Escritura. Porque, insisto, estaba obsesionado desde el año 1505, allá en camino a Erfurt, cuando un rayo casi lo partió en 2. ¿Fue una obsesión a la muerte o fue una obsesión a la salvación o a la condenación? Bueno, ¿cuál es el descubrimiento de la torre, como él le denomina? Año 1512, está en la torre de Wittenberg y él lee el capítulo 10 de la carta a los Romanos. Baste que declares con tu boca que Jesús es tu Señor y serás salvo. Y le llamo descubrimiento porque tal vez nunca en su vida había leído el capítulo 10 de Marcos. Yo creo que en aquel tiempo Lutero pues ya tendría unos 30 años. O yo no sé si Lutero se había cogido la interpretación de ese capítulo 10. Bueno, a partir de 1512 empieza a elaborar una doctrina propia. Y esta doctrina, que chocaba con la doctrina tradicional de la Iglesia Católica, empezó a difundirla entre sus amigos y entre los alumnos y entre los maestros. Y yo creo que le pareció bien a mucha gente, porque imagínense, si la rectitud, la verdad, la justicia, el bien común tienen que ser un vértice de los cristianos, pues Lutero dijo, miren, ustedes pueden darle vuelo a la hilacha, pueden pecar, pueden casarse, pueden tomar, porque al fin y al cabo solo baste que tú declares que Jesús es tu Señor y serás salvo. Todo lo que partió de un planteamiento religioso en la Escritura se extendió a un planteamiento político. Ya había sido el problema del cisma de Oriente y de Occidente que expliqué en el programa pasado. Entonces los príncipes electores que lo apoyaban, el de Sajonia, intuyó, si yo apoyo a Lutero y nos separamos de la fe católica, vamos a tener 2 beneficios. El primero, no le vamos a pagar el diezmo a Roma, y el segundo, nos vamos a quedar con los bienes de la iglesia. Todas las enajenaciones, todas las nacionalizaciones, expropiaciones, perdón, han sido por quedarse con los bienes de la iglesia. Hay un rescripto que Plinio el Joven, hijo de Plinio el Viejo, aquel que murió viendo cómo se derramaba el Vesubio, le escribió una carta a Trajano. Y le dice, ¿acaso se le pueden quitar los bienes
a los que profesan la fe cristiana, eso es jurídicamente legal, pues cuando vieron que no solo podían procesar a los cristianos, y cuando alguien aconsejó a los emperadores, pues hay que quedarnos también con sus bienes para utilidad pública. Y por eso la enajenación de los bienes. Bueno, el camino de Lutero fue terrible. Esto fue 31 de octubre de 1517, cuando en Wittenberg anuncia sus 95 proposiciones en contra de la fe católica. Aquí Lutero pensó que iba a ganar, y creo que sí tenía razón, porque yo como historiador no le llamo reforma, se ha mal llamado reforma, como yo lo planteé en un panel en la OPAEP hace ya 7 años, cuando me pidieron que estuviera con otro historiador y con un abogado y con una luterana. Y yo les dije, no, esto no fue reforma, esto fue revolución. ¿Y qué es lo que quiso revolucionar Lutero? Quitó 4 sacramentos, consideró que las misas no eran presencia viva de Cristo, sino una mera representación. Él dijo que no se tenía que hacer misas con difuntos. Entonces lo que hizo Lutero, y como yo lo planteaba en ese panel, fue no una reforma, fue una revolución contra la Iglesia Católica. Y en el año 1520 publica un panfleto que se llama De la cautividad babilónica de la Iglesia Católica, donde denigra a los sacerdotes, que no haya misas para difuntos y hay que quitarle los bienes a la Iglesia. Por eso el príncipe elector de Sajonia lo apoya, y el príncipe elector dice: ya no le pagamos el diezmo a Roma y nos vamos a quedar con los bienes de la Iglesia. Todas las nacionalizaciones, la expropiación de los bienes en todo el mundo, en Francia, en Italia, en España, en México, pues es para enriquecer a los reyes o a los presidentes, porque es innegable que la Iglesia Católica sostenía la educación, sostenía las notarías, sostenía las universidades, sostenía los cementerios, sostenía los hospitales, los asilos. Eso el gobierno después no lo hizo bien, y después tuvo que dárselo a personal de otros lugares. El rompimiento que hizo Lutero fue nefasto, porque después lo siguió Zwinglio, lo siguió Calvino, y después Enrique VIII, porque la Iglesia Católica no lo quiso separar de Catalina de Aragón, pues le dijo a sus subalternos: firmen el acta de supremacía, cosa que no la firmó Tomás Moro. Y hay una carta desgarradora que le envía Erasmo de Rotterdam a Lutero. Erasmo fue crítico. Erasmo fue crítico contra la Iglesia Católica. Pues lean el Elogio a la Locura, o lean de Tomás Moro La Utopía, lean de Erasmo de Rotterdam Cómo educar al príncipe, como respuesta del nefasto libro de Nicola Maquiavelo, El Príncipe, que de humanista no tiene nada, donde se desgarran las más bajas pasiones del hombre. Bueno, pero Erasmo de Rotterdam le escribe una carta a Lutero y le dice: ciertamente la Iglesia necesitaba una reforma, pero no la que tú planteas. Y aunque Erasmo de Rotterdam
criticó a la Iglesia Católica fuertemente, nunca dejó de ser católico. Pues imagínate, le dices a tus fieles, haz de tu vida lo que quieras, puedes robar, puedes matar, puedes secuestrar, puedes casarte con 2 mujeres, puedes tener amantes, pues eso a todo el mundo le gustó. Porque solo baste que declares con tu boca que Jesús es el Señor y serás salvo. Yo creo que con el respeto que merece Lutero, creo que se pasó por alto el Evangelio, donde Jesucristo habla del esfuerzo del hombre, donde Jesucristo habla de la rectitud del hombre, donde Jesucristo habla de que sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. No, Lutero no hizo una reforma. Lutero hizo una revolución que tristemente dividió a Europa. Porque fue una cadena. Porque aquellos países que eran católicos, Inglaterra, Noruega, Suecia, parte de Suiza, Holanda, parte de Alemania, Finlandia, pues se hicieron protestantes. Y claro, como le comentaba, quitarle los bienes a la iglesia, los bienes pasan a nuestras manos y no le damos ya el diezmo al Papa. Esto acabó con la unidad de la Iglesia Católica. Esto, pues sí, acabó con el poder de la Iglesia. Y esta actitud de no pagar el diezmo y quitarle los bienes a la Iglesia Católica hizo que en los mismos países católicos hubiese ideologías que vamos a examinar, como la enciclopedia francesa, la masonería y el liberalismo, que fueron 3 corrientes que considero afectaron terriblemente a la Iglesia Católica no por cuestiones de fe, no por cuestiones de fe, fue porque la Iglesia tenía bienes económicos. Y lo único que estaba en la cabeza de la enciclopedia francesa, de la masonería y del liberalismo era quitarle los bienes a la iglesia y quitarle poder a la iglesia. Y así fue. La Revolución Francesa fue un fracaso. La reforma, la mal llamada reforma de Juárez, ¿qué es lo que hizo con todos los bienes de la iglesia? Le quitaron todos los bienes a la Iglesia Católica, y Alexander von Humboldt, en su libro Ensayos sobre la Nueva España, él decía, la Iglesia Católica ha prestado 40 millones de pesos en oro en la Nueva España y ha beneficiado a pequeños y medianos comerciantes porque el préstamo que realiza es al 2% anual. Que me presenten un banco donde presten al 2% anual. Claro, ahí empieza lo que Aristóteles en la República, en su 3er capítulo, decía sobre la demagogia, que hoy es el populismo. El papá gobierno es el único que tiene que dar dinero, los demás no. Porque como decía Caracalla, al pueblo hay que darle vino, pan y circo. Y por eso así ganan votos. Porque dándole de comer a un pueblo hambriento, dándole dádivas que no son del gobierno, son impuestos que todos los mexicanos pagamos. Y así convencen a las masas. Y así pasa como en Cuba, como pasa en Venezuela, como pasa en Nicaragua,
donde a la Iglesia Católica, las instituciones, las han sobajado terriblemente. ¿Qué hizo apenas en Nicaragua este hombre? Le quitó la televisora a la Iglesia Católica y le quitó los bienes a los jesuitas. ¿Cómo está sojuzgada la Iglesia en Venezuela? Porque la demagogia no es verdadera democracia y el populismo es un engaño a millones. Pero, como decía el que escribió El espíritu de la ley, el barón de Montesquieu, los gobernantes se parecen a sus electores. Bueno, el tiempo ha acabado con este programa, entonces la próxima semana daré un tercer capítulo sobre esto que entendemos como la persecución religiosa en el mundo y donde la aterrizaremos en México, tanto en 1858 al 60 y después de 1913 a 1940. Muchas gracias.